lo que estaba destinado a ser un alegre viaje de campamento familiar, lleno de risas, mores y noches estrelladas, se convirtió en una pesadilla inimaginable para la familia Smith. En las primeras horas del 22 de julio de 2022, un agresor desconocido asesinó brutalmente a 3 miembros de la familia mientras dormían en su tienda de campaña. La tragedia conmocionó a la comunidad, dejando a todos preguntándose quién podría cometer un crimen tan atroz. En este vídeo, exploraremos los detalles de este desgarrador caso e intentaremos comprender la tragedia que cobró la vida de 3 personas inocentes. Esta es la escalofriante historia de la familia Smith. Tyler Smith nació el 13 de noviembre de 1979 en Iowa, Estados Unidos. Creció en Cedar Falls, una ciudad conocida por albergar la Universidad del Norte de Iowa. Desde joven, Tyler se unió a los Boy Scouts, donde alcanzó el estimado rango de Eagle Scout. Esta experiencia encendió su amor de por vida por la naturaleza y el campamento. Tyler disfrutaba especialmente de los campamentos organizados por la Iglesia Luterana, que fomentaban las reuniones familiares. Aunque aprendió a tocar la trompeta en su tiempo libre, su verdadera pasión residía en la aventura y los deportes. Participó en carreras de campo a través y fue miembro del equipo de natación en la Northern Iowa High School en Cedar Falls. Además, disfrutaba del piragüismo, el senderismo y las caminatas con raquetas de nieve. Su interés por la informática lo llevó a Missouri, donde estudió ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Truman. Allí, no solo obtuvo su título, sino que también conoció a Sarah, quien más tarde se convertiría en su esposa. Sarah nació el 27 de marzo de 1980 en Kansas City. Pasó parte de su infancia cerca de St. Louis con sus hermanos, Karen, Jane y Adam. Sarah compartía el amor de Tyler por las actividades al aire libre, especialmente la observación de aves y el estudio de insectos. Al igual que Tyler, fue Girl Scout y recibió el más alto reconocimiento, el Gold Award. Heredó su espíritu aventurero de su madre, con quien fue de mochilera por Centroamérica. No fue sorprendente que Tyler supiera que ella era su alma gemela al conocerla. Como estudiante, Sarah se destacó no solo académicamente, sino también liderando proyectos estudiantiles destinados a mejorar la vida escolar. Su liderazgo positivo y su inclinación le valieron la prestigiosa beca Truman mientras aún estaba en la Washington High School en Washington, Missouri. Esta beca la llevó a la Universidad Estatal de Truman, donde conoció a Tyler. Se enamoraron, comenzaron a salir y ella aceptó gustosamente su propuesta de matrimonio. Las familias de Tyler y Sarah apoyaron su decisión de casarse, ya que era evidente que eran perfectos el uno para el otro y estaban destinados a construir una hermosa familia juntos. El sábado 22 de junio de 2002, amigos y familiares de Tyler y Sarah comenzaron a llegar elegantemente vestidos a la iglesia luterana, St. John, ubicada en Cedar Falls. Los invitados tomaron sus asientos según las indicaciones de los organizadores de la boda. Sentados en la primera fila estaban los padres de Tyler y la madre de Sarah con sus hermanos. Cerca estaban los tíos y primos de Tyler. Fuera de la iglesia, Sarah esperaba para hacer su entrada, acompañada por su padre, quien estaba listo para llevarla al altar y entregarla a su futuro esposo. Ese día, Tyler y Sarah, ambos de 22 años, intercambiaron votos y prometieron permanecer juntos hasta que la muerte los separara. Su amor compartido por la naturaleza los llevó a elegir Boundary Waters, una conocida área silvestre en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, específicamente entre Minnesota y Ontario, como destino para su luna de miel de 10 días. En la primera década de su matrimonio, Tyler y Sarah se centraron en lograr la estabilidad económica y avanzar en sus carreras profesionales. Después de obtener sus licenciaturas en Missouri, la pareja se mudó a Lawrence para cursar sus respectivas maestrías en la Universidad de Kansas, donde Sarah finalmente trabajó como experta en ciencias de la computación. Tyler trabajó para un supermercado, una empresa de reparto y UPS. También pasó 18 años en una empresa especializada en facturación y pagos entre empresas. Más allá de sus compromisos profesionales, los primeros años del matrimonio de los Smith estuvieron llenos de aventuras. Siempre encontraban formas de pasar tiempo juntos y explorar nuevos destinos naturales. Se reunían frecuentemente con familiares o amigos para disfrutar de su amor compartido por los juegos de mesa. Ocasionalmente, participaban en actividades organizadas por miembros de la Iglesia Luterana, como ávidos fanáticos de los Kansas Jayhawks, apoyaban los torneos de baloncesto celebrados en el Allen Fieldhouse. El año 2013 fue agridulce para la pareja.
Por un lado, el padre de Sarah falleció de un ataque al corazón, una pérdida significativa para sus seres queridos. Por otro lado, después de 11 años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Arlo. 3 años después, el 17 de septiembre de 2015, experimentaron la alegría de la paternidad nuevamente con el nacimiento de una hermosa hija, Lula Smith. Cuando Arlo tenía 6 años y Lula 3, la familia se mudó a Cedar Falls para estar más cerca de los parientes de Tyler. Cedar Falls los acogió calurosamente y pronto se convirtieron en miembros activos de la comunidad. Tyler continuó trabajando como ingeniero de software, mientras que Sarah comenzó a trabajar como asistente en la biblioteca pública de la ciudad, y los niños se inscribieron en el preescolar de la Lincoln Elementary School. Tyler y Sarah eran conocidos por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás, haciendo que todos a su alrededor se sintieran importantes. Este compromiso les valió el afecto de sus vecinos y de toda la comunidad. Lo mismo ocurrió en la biblioteca donde trabajaba Sarah. Su calidez y trato amable la hicieron rápidamente conocida y apreciada tanto dentro como fuera de la biblioteca. La pareja se aseguró de inculcar en Arlo y Lula la misma pasión que ellos tenían por las actividades al aire libre y la naturaleza. En 2021, comenzaron a acampar con sus hijos y, a pesar de sus ocupados horarios, a los niños les encantaban tanto estas salidas que los padres hacían tiempo para ellas siempre que era posible. A mediados de 2022, Sarah trabajaba muchas horas. Sin embargo, en junio, se tomó un día libre para celebrar su 20º aniversario de bodas y planeaba tomarse otro día en julio, para ir de vacaciones en familia. Tenía que terminar un proyecto para la biblioteca antes del 26 de julio, pero estaba decidida a no dejar que interfiriera con los planes de la familia. Durante la semana del 11 de julio, Sarah le mencionó a Cady, la esposa de su hermano Adam, que acamparía con los niños en el Parque Estatal Maquoketa Caves, un destino popular para excursionistas y exploradores en el condado de Jackson, Iowa, famoso por sus 13 impresionantes cuevas y sus impresionantes paisajes naturales. El jueves 21 de julio, la familia empacó su automóvil y condujo aproximadamente 140 millas para llegar a Maquoketa Caves. Tyler y Sarah, ambos de 42 años, junto con sus hijos Arlo, de 9, y Lula, de 7, llegaron al campamento antes de las 5 de la tarde. La zona de acampada estaba llena, por lo que los Smith se instalaron cerca de la entrada del parque. Unas horas más tarde, alrededor de las 7 de la tarde, otra familia estacionó a unos 200 pies de su tienda. Eran Joe y Cecilia Sherwin y su hijo de 23 años, Anthony Sherwin, de Nebraska. Los Sherwin montaron 2 tiendas, una para los padres y otra para su hijo. Estaban de camino a casa después de un viaje de campamento de 1 semana y media que los llevó a la península superior de Michigan. El viaje había sido agradable y había fortalecido el vínculo entre Joe, Cecilia y Anthony. Anthony siempre estaba atento a las necesidades de sus padres, y su madre a menudo decía que era el mejor hijo que podría haber deseado, amable, sensible y un estudiante excepcional. Ese año, Anthony estaba trabajando en un sistema computarizado para apoyar un negocio que, según él, valía millones. Mencionó que parte de las ganancias se utilizaría para ayudar financieramente a sus padres. Cecilia sabía poco sobre el proyecto porque Anthony mantenía los detalles del misterioso negocio para sí mismo, solo mencionando que enviaba correos electrónicos bajo estricta seguridad. Cuando cayó la noche en Maquoketa Caves, los campistas se instalaron en sus tiendas. Antes del amanecer del 22 de julio, los visitantes del parque se despertaron sobresaltados por el sonido de disparos. Justo antes de la conmoción, un hombre vestido de negro entró en la tienda de los Smith y atacó a Tyler y luego a Sarah. Arlo, que había estado dormido, se despertó con el sonido de los gritos de su hermana Lula. Al girarse, vio sangre dentro de la tienda. Aterrado, logró escapar y corrió a buscar ayuda. Mientras huía, escuchó un último disparo. Cecilia y Joe, en el campamento vecino, salieron corriendo de su tienda en medio de la confusión. Joe buscó a su hijo entre los campistas, preguntando si alguien lo había visto. Arlo, todavía frenético, corrió hasta que se encontró con los Sherwin. Gritaba y pedía ayuda, diciendo que a sus padres les habían disparado. Cecilia tomó su mano y corrió con él hacia la entrada del parque. Una vez allí, aterrorizada y sin saber qué había pasado, sacó su teléfono y marcó el 911. Estaba preocupada porque su hijo dormía cerca de la tienda de donde provenían los disparos y temía que pudiera estar entre las víctimas.
El operador del 911 del condado de Jackson entendió cuando Cecilia informó haber escuchado disparos, pero tuvo dificultades para pronunciar el nombre del parque, lo que dificultó la transmisión de la ubicación. También explicó que estaba con un niño que afirmaba que a sus padres les habían disparado. La llamada entre Cecilia y el 911 duró 23 minutos. Mientras respondía preguntas, el operador transmitió el ataque a la policía y a los guardaparques. Aunque la llamada se desconectó brevemente, Cecilia insistió y volvió a llamar, solo para ser puesta en espera mientras el despachador contactaba a los servicios de emergencia. A pesar de la tensión y el nerviosismo en el parque, la adrenalina ayudó a Cecilia a mantener la calma. Después de proporcionar detalles sobre su ubicación exacta, le pasó el teléfono a Arlo. El niño le explicó al despachador que estaba en una tienda con su mamá, su hermana y su papá, y que cuando se despertó, vio a alguien vestido de negro con una pistola. El operador del 911 le preguntó al niño dónde estaba su padre y, tras una pausa, respondió que creía que su padre estaba herido. Alrededor de las 6:30 de la mañana, agentes de policía y paramédicos llegaron al lugar y se dirigieron a la tienda de los Smith. Lo que encontraron fue espantoso. Todos los ocupantes de la tienda estaban muertos. El hermoso campamento se había convertido en una escena del crimen. Las fuerzas del orden comenzaron inmediatamente a buscar al tirador, sabiendo que podría estar en cualquier lugar. El equipo táctico evacuó rápidamente el Parque Estatal Maquoketa Caves y Camp Salom, un campamento de verano cristiano ubicado a 1,5 millas del lugar del ataque. Mientras los funcionarios evacuaban a los visitantes, los reunieron fuera del parque. Una vez que todos fueron contados, se confirmó que solo faltaba una persona, Anthony Sherwin. No solo estaba desaparecido, sino también armado. A las 11 de la mañana, los agentes de policía que realizaban una búsqueda aérea avistaron el cuerpo de un hombre. Cuando llegaron a él, descubrieron que había fallecido. Era Anthony. Aunque se necesitaban investigaciones, la policía lo identificó como el sospechoso de los homicidios. Creían que había cometido el ataque mortal contra los Smith y luego se había quitado la vida. El incidente llevó a las autoridades a cerrar el parque, una medida que se mantuvo vigente hasta el 28 de julio. El Departamento de Recursos Naturales de Iowa expresó sus condolencias por el incidente. Su portavoz emitió un comunicado diciendo que ella y todo el equipo estaban devastados por el evento, que había sacudido la tradición de disfrutar de las maravillas naturales del estado. Pero que el legado continuaría para los millones de familias que recrean en los parques de Iowa. Cuando los ciudadanos de Cedar Falls se enteraron de la noticia, quedaron conmocionados. La atmósfera cambió de repente, como si un velo gris hubiera cubierto el cielo. Las reacciones de familiares, amigos, conocidos e incluso de quienes no conocían a las víctimas estaban llenas de dolor. Cedar Falls estaba de luto. En una de las ventanas de la biblioteca pública de Cedar Falls, donde trabajaba Sarah, se colocó un letrero con un mensaje que decía que Tyler, Sarah y Lula se habían ido demasiado pronto, pero que siempre estarían en sus corazones. La empresa donde Tyler trabajaba como ingeniero de software emitió un comunicado describiéndolo como un profesional consumado y un mentor para sus colegas, quienes quedaron devastados al enterarse de la tragedia. Sabían del amor que Tyler tenía por sus hijos y su dedicación a compartir sus conocimientos con el pequeño Arlo. El alcalde de Cedar Falls también expresó su devastación por la pérdida de 3 queridos miembros de la comunidad. En su muro de Facebook. Conocía bien a Sarah, ya que habían trabajado juntos en un proyecto tecnológico. El alcalde también instó a los residentes de Cedar Falls a ser generosos con Arlo, el único superviviente de la familia, que estaba a salvo, y compartió un enlace de GoFundMe para aquellos que desearan donar. En pocos días, la iniciativa había recaudado más de $276,000. En respuesta a la tragedia, la autoridad local ordenó el cierre de la biblioteca por el resto del día por respeto a los compañeros de trabajo de Sarah. La tragedia también provocó reacciones de otros líderes políticos. La gobernadora de Iowa expresó su horror por el ataque y su pesar por la tragedia inimaginable, y una representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Iowa tuiteó que fue un crimen sin sentido y horrible. La familia de Sarah estaba desconsolada. Su hermana dijo que sentía que su vida había sido destrozada, incapaz de creer que Sarah ya no estaría a solo una llamada de distancia y que no vería crecer a su sobrina. La familia de Sarah viajó desde Dakota del Norte, Texas y Michigan para unirse al resto de la familia para el servicio funerario privado celebrado en el
Cementerio de Greenwood el 2 de agosto. Se celebró una reunión para celebrar las vidas de Tyler, Sarah y Lula en el área de picnic de Overman Park. Más de 200 personas asistieron. Varios asistentes, incluida la tía de Tyler y el alcalde, hablaron en el podio instalado para la ocasión, compartiendo sus sentimientos y recuerdos de los fallecidos. El alcalde concluyó los discursos confesando que una vez había imaginado a Sarah, con su corazón dedicado a la comunidad, representando políticamente a Cedar Falls en el futuro. Mientras los seres queridos de los Smith lidiaban con su dolor e intentaban brindar consuelo y atención a Arlo, las autoridades continuaron su investigación sobre el horrible crimen. Según la información publicada por el Departamento de Seguridad Pública de Iowa, basada en los hallazgos de la autopsia, Tyler tenía una herida de bala y múltiples heridas por arma blanca. Su esposa Sarah solo tenía heridas por arma blanca, mientras que su pequeña hija había sido disparada y estrangulada. A principios de agosto de 2022, las autoridades publicaron información oficial sobre el caso, nombrando a Anthony Sherwin como el responsable del asesinato de la familia Smith. Según la policía, el joven de 23 años, que no tenía antecedentes penales, fue la única persona involucrada en el incidente antes de quitarse la vida. La investigación no reveló ningún motivo para el ataque. El subdirector de la División de Investigación Criminal declaró que no se estableció ninguna conexión entre Anthony y la familia Smith antes de ese fatídico día o durante su tiempo como campistas vecinos. El Departamento de Policía de Nebraska ayudó con la investigación. Cuando los oficiales registraron el apartamento de la familia Sherwin en Nebraska, no encontraron ninguna nota de suicidio ni ninguna indicación que pudiera explicar por qué Anthony atacó a la familia Smith y a sí mismo. Su página de Facebook también estaba vacía de pistas, ya que estaba completamente en blanco. En cuanto a las armas utilizadas por el atacante, el subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa mencionó solo un arma de fuego ensamblada a mano, que fue recuperada cerca del cuerpo de Anthony. Este tipo de armas, también conocidas como armas fantasma, son construidas por individuos, a menudo utilizando piezas compradas en línea sin ninguna restricción. Como carecen de números de serie, son difíciles de regular y rastrear. Buscando confirmar esta información, el Des Moines Register contactó a los padres de Anthony, quienes confirmaron que su hijo había construido su propia arma utilizando información encontrada en línea. Explicaron que lo hizo como un desafío, en lugar de por un deseo específico de poseer un arma. También enfatizaron que Anthony era muy responsable y nunca había dañado a otra persona o animal. Cecilia afirmó que su familia nunca había poseído armas y que habían decidido adquirirlas debido al aumento de las tasas de criminalidad en Nebraska. Agregó que, debido a su falta de experiencia, incluso tomaron clases para aprender a manejarlas. Los padres explicaron que llevaron el arma casera en el viaje para protegerse del crimen y posiblemente de ataques de osos, ya que habían experimentado uno una noche mientras acampaban. También mencionaron su intención de deshacerse de ella al regresar a casa. Los padres de Anthony se propusieron demostrar la inocencia de su hijo, convencidos de que era una víctima de homicidio y no el asesino. Según la madre de Anthony, un informe de autopsia obtenido de forma independiente indicaba que le habían disparado 2 veces, no una como afirmó la policía. Sospechaba que el primer disparo fue para incapacitarlo, pero no podía entender cómo logró dispararse una segunda vez, desafiando la teoría de suicidio de las autoridades. Otro punto que plantearon fue el color de la ropa que llevaba el atacante. Cecilia recordó haberle dicho al operador del 911 que el agresor vestía de negro, lo que no coincidía con lo que llevaba su hijo, pantalones cortos verdes que ella le había dado el día antes de la tragedia. Además, Cecilia y Joe informaron que la policía no reveló dónde se encontró el cuerpo de Anthony ni si el arma que supuestamente usó para quitarse la vida era la misma utilizada contra los Smith. Cuando preguntaron específicamente a los investigadores si se había realizado una prueba de balística para confirmar coincidencias, no recibieron respuestas. Todas estas preocupaciones se describieron en un correo electrónico que Cecilia envió a los medios. En el mensaje, afirmó que su hijo tenía demasiadas razones para vivir y estaba segura de que no abandonaría todo de esa manera. No habían visto ninguna señal de que planeara tal ataque. En su opinión, Anthony era incapaz de matar y no tenía ninguna conexión con la familia Smith. Según la afligida madre, los investigadores solo respondieron que fue un asesinato al azar. Los padres de Anthony solicitaron el informe final de la investigación para encargar una revisión independiente,
pero afirmaron que no recibieron respuesta a esta solicitud. En enero de 2023, un medio de comunicación informó que había solicitado los registros públicos del caso, adhiriéndose a la Ley de Registros Abiertos de Iowa y a la Ley de Libertad de Información. La solicitud hacía referencia a informes de incidentes, documentos de investigación, resúmenes de la escena del crimen e informes de autopsia. Devin Miclone, de la Oficina del Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Iowa, respondió que los registros solicitados no eran públicos y que solo podían compartir los hechos y circunstancias inmediatos del caso, que se incluyeron en los enlaces proporcionados en el comunicado de prensa. Unos días después, el medio de comunicación envió un correo electrónico a la funcionaria preguntando si el arma que Anthony usó para quitarse la vida coincidía con la utilizada en los asesinatos. Ella no respondió. A menos que surjan nuevas pruebas en contrario, la policía sostiene que Anthony Sherwin fue un asesino al azar que disparó. Apuñaló y estranguló brutalmente a 3 queridos miembros de una familia de Cedar Falls. En contraste, para Cecilia y Joe, su hijo, a quien describieron como un individuo amable y estudioso, es inocente y otra víctima de asesinato. Prometen continuar sus esfuerzos para demostrar su inocencia. Después de su traumática experiencia, Arlo, el único superviviente de la masacre, fue acogido por su familia en Cedar Falls, específicamente por el hermano de Sarah. En una entrevista exclusiva con un periódico local, el hermano de Sarah declaró que su sobrino había sido muy valiente y gozaba de una excelente salud mental. La página de GoFundMe creada después de la tragedia continúa recibiendo donaciones para apoyar la crianza de Arlo y para establecer un fondo educativo para su futuro.